¿Alguna vez has oído hablar de un rey extranjero que ni siquiera conocía al Dios de Israel, pero fue escogido por él para cambiar la historia de toda una nación? Ese rey existió, y su nombre era Ciro, el gobernante persa que sorprendió al mundo antiguo al hacer algo que ningún otro conquistador había hecho: liberar a un pueblo esclavizado sin exigir nada a cambio. La Biblia presenta a Ciro de una manera que nadie esperaría. Mientras muchos reyes se exaltaban y buscaban su propia gloria, Ciro se convirtió en un instrumento directo del Señor, cumpliendo profecías anunciadas muchos años antes de su nacimiento. Por eso su historia despierta tanta curiosidad. ¿Cómo pudo un líder pagano convertirse en una pieza fundamental en los planes divinos? ¿Qué llevó a este poderoso gobernante a permitir que los judíos regresaran a su hogar después de décadas en el exilio? ¿Y por qué el propio Dios lo llama mi ungido? La historia de Ciro muestra que ningún imperio es demasiado grande para que Dios no pueda usarlo, y que ninguna situación es tan definitiva que Él no pueda revertirla. Al conocer a este rey persa, percibirás cómo Dios dirige la historia, abre puertas imposibles y transforma incluso a gobernantes lejanos en instrumentos de liberación. Prepárate, porque en este video vamos a descubrir la sorprendente historia de Ciro, el rey que cambió el destino de Israel y demostró que la soberanía de Dios alcanza a todos los reinos de la tierra. Pero antes de comenzar, te pido que ya dejes tu me gusta para que esta enseñanza pueda llegar a más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. Ciro es recordado como el fundador del gran imperio medo-persa, un reino que creció muy rápido y se convirtió en una de las mayores fuerzas de la antigüedad. No era solo un guerrero fuerte, era un líder inteligente, organizado y con una manera diferente de gobernar. Mientras muchos reyes se jactaban de la destrucción que causaban, Ciro creía que un imperio sólido necesitaba orden, justicia y buena administración, y no solo fuerza bruta. Por eso lograba unir tribus, reorganizar regiones y conquistar ciudades sin provocar rebeliones innecesarias. Su forma de gobernar transformó a Persia en un imperio respetado y temido. El crecimiento de su reino no ocurrió por casualidad. Ciro derrotó a los medos, hizo alianzas importantes, conquistó Lidia y más tarde tomó la poderosa Babilonia. Lo que llamaba la atención no era solo su ejército, sino su capacidad de liderar con firmeza y sabiduría. Muchos pueblos que él conquistaba preferían continuar bajo su gobierno, porque encontraban más justicia y estabilidad con Ciro que con sus antiguos reyes. Se volvió admirado por los soldados, respetado por los líderes de otras naciones y temido por los enemigos que reconocían su habilidad estratégica. Pero la Biblia revela un aspecto que va más allá de la historia común, el propósito espiritual de este rey. Mucho antes de que Ciro naciera, el profeta Isaías ya había mencionado su nombre. Dios declaró que usaría a este gobernante extranjero para cumplir sus planes. En Isaías capítulo 44, versículo 28, el Señor llama a Ciro mi pastor, alguien que haría todo lo que él determinara. Y en Isaías capítulo 45, versículo 1, Dios lo llama su ungido, mostrando que aun siendo un rey que no seguía la fe de Israel, sería preparado y guiado por el propio Dios para realizar una misión específica. La profecía decía que Ciro sería el responsable de liberar al pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia y permitir la reconstrucción del templo en Jerusalén. La caída de Babilonia en el tiempo de Ciro es uno de los momentos más impactantes de la historia antigua. Esto no ocurrió solo como una gran conquista militar, sino como el cumplimiento exacto de las profecías que Dios ya había anunciado. Babilonia era vista como una ciudad imposible de derrotar. Sus murallas eran enormes y reforzadas.
Sus puertas eran de bronce y su ejército tenía fama de invencible. Durante 70 años, ese imperio mantuvo cautivo al pueblo de Judá, y nadie creía que algo tan poderoso pudiera caer. Pero Dios ya había declarado, mucho antes del nacimiento de Ciro, que Babilonia sería entregada al rey persa y que su caída ocurriría de una manera diferente a las destrucciones comunes de aquella época. Mientras las tropas de Ciro se acercaban, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, vivía lleno de arrogancia. Aun sabiendo que el enemigo rodeaba la ciudad, promovía fiestas, exageraba en el lujo y todavía utilizaba los utensilios sagrados que habían sido sacados del templo de Jerusalén. Se burlaba del Dios de Israel sin ningún respeto, mostrando hasta qué punto Babilonia había perdido el temor y la prudencia que toda nación debería tener. En ese mismo escenario, Ciro se destacaba como un líder completamente diferente, estratégico, disciplinado y atento a cada detalle. No despreciaba a sus adversarios ni se dejaba llevar por la confianza exagerada que dominaba a los babilonios. La forma en que Ciro conquista Babilonia es sorprendente. En lugar de atacar los muros directamente, utiliza una estrategia audaz. Cambia el curso del río Éufrates, que pasaba por el centro de la ciudad. De este modo, el nivel del agua baja tanto que sus soldados logran entrar caminando por los pasajes que quedaban debajo de las murallas. Las puertas internas, que deberían haber estado cerradas, estaban abiertas como resultado de la fiesta y de la falta de cuidado de los babilonios. Todo esto ocurrió exactamente como los profetas ya lo habían anunciado. Isaías y Jeremías dijeron que Dios abriría las puertas para aquel a quien él llamó su ungido. Y en aquella noche, cada detalle se cumplió. El imperio, que parecía invencible, cayó sin destrucción masiva, sin explosiones y casi sin resistencia. El contraste entre Belsasar y Ciro se hace aún más claro en el relato del libro de Daniel. El mismo día en que la mano misteriosa escribe en la pared anunciando que el reino babilónico había llegado a su fin, el ejército medo-persa ya estaba entrando en la ciudad. Belsasar es asesinado esa misma noche, mientras Ciro asume el control con una postura totalmente diferente a la de los reyes que vinieron antes que él. No destruye la ciudad, no quema casas, ni mata a la población. Por el contrario, establece un gobierno basado en el respeto a las culturas, la organización política y la libertad religiosa. Esta actitud revela no solo su capacidad como líder, sino también el propósito mayor detrás de su ascenso. Dios estaba usando a Ciro para iniciar un tiempo de restauración para muchas naciones, especialmente para Israel. Con la victoria de Ciro, llega a su fin el cautiverio que marcó la vida de muchas generaciones de judíos. Babilonia, que parecía imposible de vencer, cae delante de aquel a quien Dios escogió para cambiar la historia de su pueblo. El momento más impactante de la historia de Ciro ocurre cuando Dios decide actuar para restaurar a su pueblo después de 70 años de cautiverio. El libro de Esdras deja claro que nada de lo que sucede es solo resultado de política, estrategia o decisiones humanas. La Biblia dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esdras capítulo 1, versículo 1. Este despertar no significa simplemente que Ciro sintiera simpatía por los judíos. Significa que Dios tocó directamente el corazón de un rey extranjero para cumplir sus promesas. Ciro, que ya era conocido por su diplomacia y buena administración, pasa ahora a servir a un propósito mucho mayor que cualquier conquista que hubiera alcanzado. Después de esta acción de Dios, Ciro emite un decreto histórico. Anuncia a todo su imperio que el Dios de los cielos, el mismo Dios que permitió sus victorias y le dio dominio sobre tantas naciones,
Estaba ordenando que el templo en Jerusalén fuera reconstruido. Esto es algo extraordinario, porque ningún otro rey pagano en la Biblia recibe una misión tan clara y tan profunda. No se trata solo de una decisión política, es un llamado espiritual. Ciro reconoce que su poder no provino de ídolos ni de sus propias capacidades, sino del Señor. Esta declaración rompe toda la lógica de la época, pues un rey poderoso admite la autoridad de un Dios que no era el Dios de su nación. Ciro no solo permite que los judíos regresen a su tierra, hace mucho más de lo que cualquiera esperaría de un rey conquistador. Devuelve todos los utensilios sagrados que Nabucodonosor había llevado del templo muchos años antes. Estos objetos eran símbolos importantes de la adoración a Dios. Ahora, por medio de un rey extranjero, regresan al pueblo que había sido arrancado de su tierra. De este modo, la restauración no comienza únicamente con la reconstrucción de muros y edificios, sino con la devolución de elementos que representaban la presencia y el culto al Dios verdadero. Ciro también garantiza recursos, seguridad y todo lo necesario para el viaje y para la reconstrucción. Ordena que los pueblos vecinos de los judíos ofrezcan oro, plata, animales y todos los suministros requeridos. No hay registro de resistencia al decreto. La orden del rey se extiende por todas las provincias y el pueblo comienza a prepararse para regresar. Aquello que parecía imposible durante el dominio de Babilonia ahora se hace realidad por medio de un gobernante que comprende que está cumpliendo un plan mayor que sus propios deseos. La actitud de Ciro lo coloca definitivamente dentro de la historia espiritual de Israel. No es recordado solo como el rey que derrotó a Babilonia, sino como aquel que permitió que el pueblo de Dios volviera a su tierra. Su decisión marca el inicio de una gran restauración, no solo de la ciudad, sino también de la fe del pueblo. El templo, que era el centro de la vida espiritual de Israel, finalmente podía ser reconstruido. Y todo esto ocurre porque Dios tocó el corazón de un gobernante poderoso, demostrando que ninguna autoridad humana está por encima de la voluntad divina. Ciro no se destacó únicamente por conquistar reinos o por permitir que los judíos regresaran a Jerusalén. También se hizo famoso porque gobernaba de una manera totalmente distinta a la de otros reyes de la antigüedad. Mientras muchos dominadores imponían sus religiones, destruían tradiciones y trataban de borrar la identidad de los pueblos conquistados, Ciro hacía lo contrario. Respetaba las creencias, las costumbres y la forma de vida de diversas naciones. En lugar de eliminar la fe de los demás, permitía que cada pueblo continuara practicando su propia religión, algo poco común para un gobernante de un imperio tan grande. Esta postura trajo más paz, estabilidad y cooperación dentro del imperio medo-persa. Este comportamiento concuerda con lo que la Biblia dice acerca de él. Mucho antes de que Ciro llegara a ser rey, Dios ya había anunciado que lo llamaría mi pastor y mi ungido, títulos que normalmente se usaban para líderes espirituales de Israel. En el caso de Ciro, estos títulos no significan que él tuviera la misma fe que los hebreos, sino que muestran que Dios lo escogió para una misión importante dentro de su plan. Él sería el responsable de conducir al pueblo de regreso a su tierra y de restaurar el propósito interrumpido por el exilio babilónico. El hecho de que Dios lo llame de esta manera revela que el Señor estaba guiando sus pasos y utilizando su actitud justa para cumplir algo mucho mayor. Ciro gobernaba con responsabilidad y equilibrio. Su política de respetar la cultura de los pueblos conquistados evitaba rebeliones y permitía que muchas naciones prosperaran bajo su dominio. No trataba a los pueblos como simples partes del imperio, sino como comunidades con sus propias historias y creencias. Esta visión más humana y sabia
ayudó a construir su fama de rey justo. Para Israel, esto significó una oportunidad real de recomenzar, regresar a su tierra, reconstruir Jerusalén y restaurar la adoración al Señor. La forma en que Ciro gobernaba muestra que el Dios de Israel no depende únicamente de los reyes del linaje de David. Él puede usar a quien quiera, incluso a un gobernante de otra nación, para cumplir sus planes. La Biblia muestra a Ciro como alguien sensible a la acción de Dios, aunque no formaba parte del pueblo de la alianza. No hay relatos de que él haya resistido a las órdenes divinas. Al contrario, él reconoce que el Dios de los cielos le dio sus reinos y lo encargó de una misión especial. Esta conciencia espiritual influyó en su postura de respeto y justicia. Cuando proclamó la orden para reconstruir el templo, esto no fue solo una decisión política, sino un acto en sintonía con el plan que Dios había determinado mucho tiempo antes. El gobierno de Ciro mostraba que él no quería borrar la identidad de los pueblos, sino permitir que cada uno viviera en paz. Su visión promovía estabilidad y libertad religiosa, sin violencia ni imposiciones. Esto lo hacía muy diferente de los reyes anteriores, como los asirios y los babilonios, que gobernaban con brutalidad. Ciro se hizo conocido no solo como un gran conquistador, sino como alguien que traía orden sin destruir culturas. Su nombre pasó a estar ligado a la justicia, sabiduría y equilibrio. Dios había llamado a Ciro por su nombre antes incluso de que él naciera. Los títulos «Mi pastor» y «Mi ungido» muestran que Dios tenía un plan claro para su vida. El respeto que Ciro demostraba hacia las naciones y su apertura para seguir la dirección divina lo convierten en una figura única en la historia bíblica. Gobernó un enorme imperio, pero también fue usado por Dios para restaurar a su pueblo. Su gobierno marcó profundamente a Israel y prueba que Dios puede usar a cualquier persona, incluso a un rey extranjero, para realizar sus propósitos soberanos. La Biblia no cuenta cómo fue la muerte de Ciro, pero eso no disminuye su importancia. Su influencia sigue siendo evidente debido a las grandes consecuencias de sus acciones. No es recordado solo como un gran conquistador, sino como el rey que puso fin al cautiverio babilónico y cambió el destino de Israel. Ciro permitió que el pueblo regresara a Jerusalén y comenzara la reconstrucción. Su decreto no fue solo una autorización, fue el impulso que inició la restauración espiritual de los judíos. La liberación de los exiliados marca una nueva fase en la historia bíblica, y Ciro es el instrumento elegido por Dios para abrir este capítulo. El legado de Ciro va más allá de las fronteras de su imperio. La Biblia lo presenta como alguien tocado por Dios, aunque fuera un rey extranjero. Al permitir la reconstrucción del templo, devolver los objetos sagrados y ofrecer recursos para ayudar a Jerusalén a renacer, Ciro muestra una actitud rara entre los gobernantes poderosos. No intentó impedir la fe del pueblo ni sustituir su adoración. Al contrario, reconoció que su autoridad venía del Dios de los cielos. Este reconocimiento deja un impacto que atraviesa generaciones, pues el regreso a la tierra prometida se convierte en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Israel. La historia de Ciro también muestra que Dios tiene control sobre todos los reinos de la tierra. Ningún trono está fuera de su dominio, y hasta los grandes cambios políticos o las guerras pueden formar parte de su plan. La Biblia deja claro que Dios puede usar a cualquier persona, incluso a un rey que no seguía la fe de Israel, para cumplir su voluntad y abrir caminos que parecían imposibles. Ciro es un fuerte ejemplo de esto. Mientras muchos reyes se enorgullecieron, persiguieron a Israel o trataron de luchar contra los planes de Dios, Ciro terminó siendo el instrumento inesperado que trajo libertad a todo un pueblo.
Por eso, su papel señala una verdad importante. Dios dirige la historia con total precisión. Incluso cuando los acontecimientos parecen confusos o impredecibles para nosotros, el Señor sigue en control, levantando líderes, derribando imperios y organizando todo conforme a sus propósitos. El reinado de Ciro muestra que la voluntad de Dios no se ve impedida por fronteras, por la política ni por la fe de un gobernante. Él usa a quien quiere, en el momento que quiere y de la manera que quiere, para que sus planes se cumplan perfectamente. La memoria de Ciro permanece como una de las más impresionantes entre los gobernantes mencionados en la Biblia. No es recordado solo por el tamaño del imperio persa, sino por el papel fundamental que tuvo en la restauración de Israel. Su historia se convierte en un hito en la obra de Dios, porque a través de él el Señor abrió puertas que parecían imposibles, devolvió la esperanza a su pueblo y preparó el camino para todo lo que sucedería después. Aunque Ciro vivió hace muchos siglos, su legado sigue vivo siempre que se habla sobre el fin del exilio, la reconstrucción del templo y el cumplimiento de las promesas de Dios. Él permanece como un testimonio de que el Señor dirige la historia y honra a aquellos que, aunque sin darse cuenta, terminan cooperando con sus planes. La historia de Ciro nos deja una lección de vida extremadamente actual y necesaria para los días de hoy. Dios sigue estando en control, incluso cuando Él actúa de maneras que no esperamos. Ciro no formaba parte del pueblo de Israel, no fue criado en la fe judía y no conocía la ley como los profetas la conocían. Aún así, Dios lo levantó en el momento adecuado para cumplir un propósito específico. Esto nos enseña que el Señor no está limitado por nuestros rótulos, nuestras estructuras religiosas o nuestras expectativas humanas. Él puede usar personas, situaciones y caminos que jamás imaginaríamos para traer respuesta, liberación y un nuevo comienzo. Para la vida cotidiana, la historia de Ciro nos invita a confiar incluso cuando el escenario parece contrario. El pueblo llevaba años en el exilio creyendo que la restauración quizás nunca llegaría. Sin embargo, mientras muchos pensaban que todo estaba perdido, Dios ya estaba preparando la solución. Esto nos recuerda que, incluso cuando no vemos señales, el Señor sigue trabajando entre bastidores, alineando circunstancias y preparando puertas que se abrirán en el momento adecuado. Otra lección poderosa es la responsabilidad que acompaña a la autoridad. Ciro recibió poder, influencia y dominio sobre naciones, pero eligió usar esa posición para promover libertad, justicia y reconstrucción. En los días de hoy, esto nos enseña que toda posición, ya sea grande o pequeña, tiene un propósito mayor. Liderar, decidir o influir no es solo un privilegio, sino una oportunidad para servir, restaurar y generar vida a nuestro alrededor. La historia de Ciro también habla sobre la cooperación con los planes de Dios. Aunque no comprendía completamente el alcance espiritual de sus decisiones, obedeció la dirección recibida y actuó. Para nosotros, esto es un llamado a la sensibilidad espiritual. Muchas veces, Dios nos usa cuando damos pasos de obediencia sencilla, aunque no entendamos todo el resultado. La fidelidad en el ahora puede ser la clave para cambios profundos en el futuro. Por último, Ciro nos enseña que el verdadero legado no está en el tamaño del imperio que se construye, sino en el impacto que se deja en la vida de las personas. Su nombre no quedó marcado solo por conquistas militares, sino por haber sido instrumento de liberación, restauración y esperanza. Para los días de hoy, esta es una clara recordatoria. El éxito real es participar en lo que Dios está haciendo, confiar en su dirección y permitir que nuestras decisiones se conviertan en canales de bendición para otros.
Ahora escribe en los comentarios si ya conocías la historia del rey Ciro en la Biblia. Comparte este video con más personas, deja tu me gusta y suscríbete al canal para ver más videos como este. Que Dios bendiga tu vida poderosamente.